El miércoles pasado empecé a contarles la historia que nos relata Génesis capítulo 22. El legendario patriarca de la Biblia, Abraham, escuchó la voz de Dios, incomprensible y terrible, que le ordenaba sacrificar a su hijo. En nuestra cultura, esa orden suena monstruosa. Nosotros vivimos 2000 años después de que llegara el Evangelio. Las imágenes del amor de Dios reveladas en Jesucristo están grabadas firmemente en nuestras conciencias. Su preferencia por los pecadores, por los débiles, por los que sufren, nos muestran un corazón de Dios repleto de amor. Sin embargo, a pesar del Evangelio, todavía hay gente rabiosa que preferiría la imagen de un Dios iracundo que le da palo a la humanidad hasta sacarle sangre y provocarle la muerte. Pero frente a tantas imágenes sádicas de Dios que se han popularizado a través de los siglos, Jesús nos muestra un Dios que es tierno con los niños, que acoge con respeto a las mujeres, que se acerca a los más marginados, que se acerca a los enfermos contagiosos e incluso a los endemoniados. Jesús demostró en su diario vivir que Dios se afana por los que sufren, que se preocupa por los que se pierden. En Jesús, Dios lloró ante el dolor de Marta y de María cuando su hermano Lázaro murió. Pero Abraham vivió 2000 años antes de Jesús. En su época tan brutal, todavía no había alumbrado la brillantez de la luz del amor de Jesucristo. En aquellos tiempos, muchos padres, apoyándose en los credos de las religiones paganas, sacrificaban a sus hijos para apaciguar a sus dioses o para ganarse sus favores. Llenos de fobias religiosas, confundidos y arrastrados por extraños instintos, aquellos padres inmolaban sin titubear a sus hijos. Yo sé que la simple idea de sacrificar un hijo en el altar frente a la imagen grotesca de algún dios pagano es totalmente repugnante. Pero antes de juzgar demasiado aprisa a las civilizaciones antiguas, pongámonos la mano en el corazón y preguntémonos si acaso nosotros mismos no sacrificamos también a nuestros hijos en aras de nuestras creencias y esperanzas sobre lo que son el progreso y el bienestar según los ideales del materialismo. ¿Qué tanto valoramos en realidad a nuestros hijos? Tal vez esta pandemia nos está enseñando a apreciar mejor el gran valor intrínseco de cada niño. De todos modos, Abraham oyó que Dios le había ordenado sacrificar a su hijo. Pero para entonces el viejo patriarca ya estaba convencido de que su vida giraba en torno a Dios. Muy atrás, en su viejo hogar, habían quedado los dioses de las religiones paganas, al igual que sus propios sueños de tener una familia rica y poderosa. Su único sueño ahora era la esperanza en un milagro de Dios. Cuando el cuerpo de Sara estaba muerto en la esterilidad y cuando él mismo a los 100 años sentía que había muerto también para él la esperanza de tener tan siquiera un hijo, Dios le había hecho el milagro de darle vida a Isaac. Abraham, a sus 100 y tantos años, no tenía la menor duda de quién es el que dirige el universo, el Dios Todopoderoso. Por eso, sin protestar nada, con un gran nudo en la garganta quizás, muy temprano en la mañana, Abraham se fue con su hijo y con 2 de sus criados al monte que Dios le había de mostrar. Fueron 3 largos días de camino, tiempo suficiente para tratar de darle sentido a lo que estaba pasando. Tiempo incluso para retractarse y volver atrás. Pero
Volver atrás no era una opción para Abraham. En su forma de ver el mundo, desde su fe, renegar de la voluntad de Dios no tenía sentido. Abraham por fin había aprendido que no vale la pena jugar el papel de Dios. Con el corazón entenebrecido, sin saber cuál sería el desenlace de los trágicos momentos que estaba viviendo, ni por qué estaban pasando, él siguió su camino, sin que el dolor y la incertidumbre le hicieran perder la cordura. ¿Qué sostuvo a Abraham en esos 3 días de enfrentamiento con la muerte? Muchos años después de este incidente, el escritor de la carta a los Hebreos reflexionó sobre esta historia. Todavía en aquella época estaban frescas en el mundo la vida y la cruz de Jesús. Pero sobre todo resonaba con fuerza el testimonio de quienes presenciaron su resurrección. Por eso, él nos dice que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Este escritor captó muy bien la naturaleza de la fe del patriarca Abraham. Él era de los que tenía seguridad en el futuro prometido por Dios. Era de los que son capaces de ver lo que la mayoría no ve. La terrible posibilidad de ver morir a su hijo por su propia mano le permitió vislumbrar el futuro. 2000 años más tarde, cuando Jesucristo nos mostrara el verdadero camino de la salvación. Jesús dio su vida en la cruz. Él murió de una manera atroz y se solidarizó con nosotros en la condena de la muerte y en la horrible condición de una humanidad que le da la espalda al Dios de amor. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era lo mismo que él estaba dispuesto a hacer para redimir nuestro perdido corazón. Dios llevó a su hijo al monte Gólgota, al lugar de la calavera, donde sufrió el dolor de la cruz y entregó su vida hundiéndose en la penumbra de la desesperanza. Era la desesperanza de la humanidad, de todas nuestras ilusiones que terminan siempre en la tumba. Pero entonces ocurrió el milagro. Jesús resucitó. Esta es la gran noticia. Las tragedias y la muerte no tienen la última palabra. No importa cuán grande sea la tragedia que nos abrume, siempre está cerca el milagro de la resurrección. Digo resurrección, no resucitación. Hay un lado invisible de la vida. Es una vida nueva, radicalmente transformada. No consiste en seguir la vida que estamos viviendo ahorita. Es transformarnos en vida que no muere. Sin fe, todo acaba con la muerte. Sin fe, realmente no hay más esperanza que seguir sintiendo los latidos del corazón mientras exhalamos e inhalamos el aliento. Pero la fe nos dice que cuando exhalemos el último aliento, el soplo del Creador nos creará de nuevo. Pero no todos tienen esa esperanza. Jesús murió y fue sepultado, pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Muchos lo vieron y muchos más creyeron en el testimonio de los que lo vieron. Pero muchos no creyeron. Siguieron viviendo a la sombra de una muerte ineludible. Abraham, que no vio ni oyó el testimonio de la resurrección, por fe vislumbró el milagro del futuro a través de su experiencia con Isaac. ¿Crea usted en las palabras de aquellos que vieron a Jesús resucitado y estuvieron dispuestos a abandonarlo todo para proclamar esa gran noticia? La fe que nos sostiene y que nos salva está fundamentada en Jesucristo, quien es la demostración clara de lo que Dios, el único rector del universo, tiene planeado para nosotros. ¿Cree usted? Crea usted en Jesucristo. Crea en el plan de Dios. Crea en lo que Cristo representa para nosotros. Gracias. Gracias por ver este video.